Hola, soy Elkin Martín, estudiante de especialización en seguridad informática. El siguiente video es para el curso de Fundamentos y Modelo de Seguridad Informática correspondiente a la unidad 2, tarea 3. Entonces en este video voy a estar haciendo la sustentación de los puntos que hemos trabajado en esta tarea número 3. Entonces vamos a comenzar con el numeral 1, amenazas APT que fueron presentadas en el año 2019. Entonces lo primero que hay que tener claro es qué es una amenaza APT. APT es Advanced Persistent Threat. En español sería amenaza avanzada persistente. ¿Cuál es la idea de ese tipo de ataques? Es atacar a una empresa o una organización con el ánimo de infectar el mayor número de víctimas posibles. Entonces, ataques presentados. Hubo uno que se llamó la operación Sneaker Patch. Fue organizado por un grupo Gaza, el grupo Gaza Cybergun. Es un grupo que trabaja normalmente en el Medio Oriente, y ese ataque fue dirigido a políticos, diplomáticos y entidades gubernamentales. Fueron atacados 39 países, se registraron 240 víctimas. El siguiente ataque fue la Operación GOTS o Operación Fantasma. Fue organizada por el grupo The Dudes y la idea era infectar organizaciones en los Estados Unidos. Tenemos la Operación Hammer. Principalmente el ataque lo sufrió la empresa Asus, específicamente una aplicación llamada Asus Light Update Utility. Esta aplicación lo que hace, viene predeterminada, viene instalada de fábrica en todos los computadores Asus, y la función de esa aplicación es bajar automáticamente actualizaciones, bien sea BIOS, driver o demás paquetes propios de la marca. En esta aplicación lo que se hizo fue que se instaló lo que llamamos en el mundo de la informática una puerta trasera. Se instaló como un acceso, y con ese acceso ya cualquier atacante fácilmente podía ingresar al sistema. No solamente fue atacada la empresa Asus, otras empresas del sector tecnológico sufrieron el mismo ataque. Otra empresa que también fue mencionada es un software llamado CCleaner. Es un software que se utiliza para hacer normalmente mantenimientos a los equipos. Ese software también sufrió el mismo tipo de ataque. Y tenemos la operación Dark Universe o Universo Oscuro. Esa operación fue organizada por el grupo Shadow Broker, y la idea era robar información de la Agencia de Seguridad Nacional NSA en los Estados Unidos. Segundo, algunos tipos de ataques. Entonces tenemos un ataque llamado el smishing. Entonces básicamente ese ataque se hace enviando mensajes de texto al usuario. La idea es que el mensaje sea bastante convincente. Ese mensaje por lo general va a tener o algún enlace o algún tipo de instrucción. La idea es engañar al usuario, que el usuario siga esos pasos o entre a ese vínculo. De esa manera se le va a cometer la estafa a esta víctima. Hay casos en los que, en el caso de las entidades bancarias, llega el mensaje con algún tipo de información, y cuando se verifica el número es el mismo número de la entidad bancaria. ¿Qué es lo que sucede ahí? Los atacantes clonaron ese número y aparentemente parece como si fuera un mensaje original. Entonces esas son las técnicas que utilizan. Tenemos otro tipo de ataque que es el ransomware, que es un secuestrador de información. Sin importar la forma como se infecte el computador, una vez estando este ransomware dentro del computador, él lo que hace es que secuestra la información. ¿Cómo lo hace? La encripta y automáticamente envía una ventana diciéndole al usuario que debe pagar una cierta cantidad de dinero para poder desencriptar la información, para que el usuario pueda volver a tener acceso a sus datos. Y tenemos el otro ataque, que es el farming, que es una redirección de páginas web. Entonces, una vez el computador está infectado, cuando el usuario vaya a ingresar a una página, normalmente son páginas de entidades bancarias, entre otras, el usuario cree que está entrando a la página oficial, pero está entrando en una página clon. Cuando el usuario ingresa sus datos, su usuario, contraseña, etcétera, ahí es cuando se le roban los usuarios a la víctima. 3. IOC, Indicators of Compromise. En español más o menos sería indicadores de seguridad. Entonces, yo lo voy a explicar de la siguiente manera. Un indicador de seguridad es básicamente una base de datos, y en esta base de datos todas las empresas que se dedican a la seguridad informática o a la creación de antivirus van a analizar cada
digamos un virus, un troyano, un malware, un spyware, va a analizar cada uno de estos software maliciosos. Cada uno de estos tiene un patrón determinado de comportamiento, tiene una forma de funcionamiento. Entonces la idea es que en esta base de datos se registre ese patrón de comportamiento para que las demás empresas tengan acceso a esa información y puedan tomar sus medidas correspondientes. 4. Tipo de auditoría de seguridad informática. Entonces, bueno, lo primero es definir qué es una auditoría, para qué se hace la auditoría. Básicamente, la idea de un proceso de auditoría es poner a prueba el nivel de seguridad informático que tiene una empresa o una organización. Hay que, obviamente, mirar cuál es el alcance que va a tener esa auditoría. Cuando el auditor va a hacer el proceso, digamos, entre comillas, de ataque, va a hacer la simulación de un ataque, va a poner a prueba el sistema, bueno, hay diferentes formas. El auditor debe conocer cuál es la infraestructura que tiene la empresa, o sea, qué tipo de firewall, qué tipo de cuántos computadores, tipo de servidor, sistema operativo, etcétera. Entonces se necesita hacer un levantamiento de esa información. Cuando el auditor no conoce esa información, es cuando se denomina que es una auditoría de caja negra. El auditor, con ayuda de ya software especializado como Kali Linux, entre otros, él va a hacer todo ese levantamiento de la información para luego proceder a hacer la prueba de penetración. Cuando la empresa o la organización le da toda esta información al auditor, es lo que llamamos auditoría de caja blanca, porque ya se le da toda la información al auditor. Y tenemos lo que es la auditoría de caja gris, es una combinación entre ambas. Entonces se le da una información, digamos, media información, se le da cierta información al auditor y la idea es que él en base a eso digamos, complete el levantamiento de la información. Por decirlo, esto solamente es un ejemplo. Se le puede decir al auditor que hay un servidor, que hay, digamos, 10 computadores, hay un firewall, pero no se especifica el servidor qué tipo de sistema operativo tiene o los computadores. Entonces se le está dando cierta información, pero el auditor tiene que hacer el otro proceso de levantamiento. Eso es lo que denominamos una auditoría de caja gris. Ahora vamos a hablar de el numeral 5, IDS. Intrusion Detection System, en español, Sistema de Detención de Intrusos. Entonces esto básicamente son aplicaciones, son software que están monitoreando el estado de una red y detectan cuando hay un ingreso no autorizado. El software como tal simplemente avisa que entró un intruso, mas no toma medidas. Entonces dentro de las principales aplicaciones de tipo free, o sea gratuitas, que encontramos de IDS, tenemos una llamada Snore. Bueno, las características es una aplicación que no tiene interfaz gráfica, entonces únicamente con comandos. En caso de que se encuentre alguna conexión sospechosa, la podemos desconectar, la podemos dar de baja. Es una aplicación monohilo, o sea, funciona con un solo núcleo del procesador. Obviamente es una aplicación que es antigua y funciona sobre plataformas Windows, Unix y Linux. Tenemos otra aplicación llamada Suricata. Esta es multihilo, ya funciona con todos los procesadores que tenga, o todos los núcleos que tenga el procesador del computador o del servidor. Otra característica es que tiene aceleración mediante hardware. Eso quiere decir que puede utilizar la potencia de procesamiento de la tarjeta gráfica que tenga instalada el dispositivo y funciona sobre plataformas Windows, Linux, Unix, Mac, FreeBSD. Y tenemos otra aplicación llamada Brew, actualmente se llama SIG. Entonces la característica de esta es de que puede hacer búsqueda de anomalías de firmas, puede hacer revisión de script, que esto es sumamente importante, y funciona sobre plataformas Linux, FreeBSD y macOS. Esta aplicación no está disponible para Windows. Número 6, NMAT. Entonces, bueno, este programa NMAT es un programa que se utiliza para hacer el levantamiento de redes. Digamos, hace un momento cuando hablamos de la caja negra, podemos utilizar este programa para hacer ese levantamiento, ese reconocimiento de la red. Básicamente lo que hace es que hace un escaneo de puertos, hace un mapeo de redes. Dentro de los principales comandos, aquí solamente voy a explicar dos por cuestiones de tiempo. Tenemos este NMAT y tenemos la dirección IP. Bueno, podemos aquí cualquier dirección IP. Entonces al poner esa instrucción, lo que va a hacer es que escanea los puertos del host con la dirección que yo he colocado. Entonces él va a escanear cuántos puertos tiene este dispositivo host.
Vamos aquí a analizar el último. nmat -a -b IP. Entonces acá lo colocamos de esta manera. Esta sería la sintaxis, y este comando lo que va a hacer es que me permite detectar cuál es el sistema operativo de este host y va a buscar vulnerabilidades. Acá tenemos una captura de pantalla de lo que es el nmat. 7. Vamos a hablar ahora de Kali Linux 2.0. Entonces, bueno, esta es una distribución de Linux. Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de Linux no hablamos de versiones, sino hablamos de distribuciones. Esta distribución está basada en la distribución de Debian 8.0. Es una aplicación que se utiliza para hacer auditoría de software. Cuenta con muchísimas herramientas. Así que solamente voy a nombrar ya vemos 4 paquetes. Tenemos herramientas para la recolección de información. Acá está la nmat, que fue lo que mencionamos hace un momento. Todas estas se utilizan para la recolección de información. Tenemos herramientas para análisis de vulnerabilidades, herramientas para análisis de aplicaciones web y herramientas para ataque, para verificar digamos, la robustez que puede tener una contraseña. 8. Pen testing. Entonces esta palabra proviene de dos palabras, penetration y testing, o testing de penetración. En español lo podríamos decir que es una prueba de penetración. ¿Cuáles son los pasos para hacer una prueba de penetración? Primero, determinar la auditoría. Entonces aquí vamos a mirar cuál es el alcance que va a tener la auditoría, que es lo que queremos buscar específicamente con la auditoría. Segundo, recolección de información. Acá es cuando vamos a utilizar los conceptos de caja negra, caja blanca o caja gris. Acceso al sistema. Acá es cuando hacemos en sí lo que es la prueba de penetración. Bueno, decir que es un ataque, bueno, podemos decir que es un ataque simulado, porque en sí el hacker es quien hace el ataque. En nuestro caso hacemos una prueba, o bueno, podemos decir que es un ataque simulado. Y por último tenemos la elaboración del informe. Esto es bastante importante. Entonces, en esta elaboración del informe que ya presentarle a nuestra organización, a nuestra empresa, cuáles fueron los resultados de nuestra prueba, qué fallas encontraron, qué puntos débiles hay, y la idea es obviamente corregir todos esos problemas. La idea es dar las recomendaciones necesarias para mejorar la seguridad, porque pues esa es la idea de estas pruebas de penetración. 9. Exploit. Entonces, bueno, este exploit como tal, es bueno aclarar, no es un virus, de por sí no es bueno ni malo, simplemente es un script que lo que hace es crear una puerta de acceso a un sistema, lo que llamamos a nivel informático, como ya dije, una puerta trasera. Entonces, ya dependiendo quién use este exploit, puede que sea bueno o puede que sea malo. En el caso de un hacker, pero va a utilizar para sacar información, robar información, etcétera. En el caso de los auditores, pues la idea es poner a prueba el sistema, y obviamente si se encuentra un exploit, la idea es corregirlo para que un atacante no pueda utilizar exactamente el mismo exploit. ¿Cuál es la utilidad de esto? Como ya mencioné, la utilidad principal es poner a prueba un sistema de seguridad, poder ingresar y mirar qué tan seguro es el sistema. ¿Cuáles son los componentes? Bueno, estos componentes básicamente los voy a mencionar a nivel de en sí lo que es el código fuente. Tenemos lo que son los comentarios, dependencia, definición de las clases, inclusiones, método del constructor, nombre del exploit, descripción del exploit, más datos sobre el exploit. Bueno, esto obviamente es una estructura genérica, cada script va a ser diferente. Acá tenemos una captura de pantalla de ejemplo de cómo se podría crear un exploit. Obviamente esto no es de un exploit real, no lo voy a compartir como por temas de ética, tampoco voy a explicar cómo funciona por cuestiones de tiempo, pero básicamente así se vería nuestro exploit. Y ahora vamos con el punto 10. Caso de estudio de un hat. Bueno, entonces básicamente en nuestro caso de estudio, lo que se nos plantea es que tenemos una universidad X. Esta universidad contaba con cuenta con una base de datos en la cual está toda la información de los estudiantes con su respectiva información, correo electrónico, teléfonos, etc. Entonces un grupo de atacantes ingresó a la base de datos, se robó la información y luego comenzó a enviarle a los números de teléfonos un mensaje de texto. Entonces vamos aquí a hacer varios análisis en cuanto a este caso de estudio. Lo primero vamos a analizar, de acuerdo a la ley 1273 del 2009, cuáles fueron los artículos que infringieron estos atacantes.
Desde mi opinión, infringieron el artículo 269A, que hace alusión a acceso abusivo a un sistema informático, y el artículo 269F, violación de datos personales. Vamos ahora a analizar cuál fue el tipo de ataque que ellos utilizaron. Fue un ataque llamado Default Pass. Bueno, entonces, esto en español simplemente traduce contraseña por defecto. ¿Qué es lo que sucede acá? Los desarrolladores de la base de datos, o la evidencia, acá no se especifica, pero el ingeniero o la empresa que desarrolló esta base de datos simplemente le colocó una contraseña por defecto mientras se hacía todo el proceso de desarrollo de la base de datos. Luego se la entregó a la universidad. La universidad, específicamente el departamento TI, los administradores de la base de datos, ellos debían haber cambiado esa contraseña por defecto. El fabricante lo hizo pues porque ya por cuestión de digamos, organización, para tener más fácil para poder ingresar y hacer todas sus pruebas. Pero nuestro departamento T de la universidad no tuvo la precaución de haber cambiado esa contraseña. ¿Qué fue lo que hizo el atacante? Simplemente comenzaron a probar contraseñas por defecto, las típicas, admin, administrador, 1, 2, 3, 4, los 4 ceros. Comenzaron a probar hasta que pudieron ingresar a la base de datos y robaron la información. ¿Cuáles son las recomendaciones para que no suceda eso? Obviamente, lo primero, cambiar la contraseña que viene por defecto. Bueno, la contraseña como tal debe tener caracteres alfanuméricos, letras, números, algún carácter así bien extraño, mínimo de 8 caracteres. Y la idea es cambiar esa contraseña con una determinada frecuencia, cada 6 meses, cada año. Ahora, estas recomendaciones no son necesariamente para una base de datos. Estas recomendaciones son generales para cualquier página o cualquier sistema que necesite el ingreso de una contraseña. Vamos a seguir acá analizando nuestro caso de estudio. Todos los atacantes enviaron este mensaje a los estudiantes. El mensaje básicamente estaba diciendo que Microsoft detectó una actividad inusual y que se comunique inmediatamente pues para verificar qué es lo que está pasando, y acá tenemos el enlace para hacer el proceso. De por sí este mensaje es un shipping, que fue lo que mirábamos inicialmente, los tipos de ataque. Entonces aquí vamos a analizar cómo un usuario, una víctima, puede verificar si un mensaje de estos es real o no. Acá se nos está diciendo que el mensaje fue enviado por Microsoft. Entonces lo primero es verificar que digamos el enlace como tal tenga dentro del dominio la palabra Microsoft, digamos microsoft.com, microsoft.lata. Eso es como lo básico. Aquí analizamos el enlace, que vemos que simplemente es un enlace con unas palabras y un número que no me está diciendo nada. Lo segundo, acá voy a verificar que eso tiene un punto LI. LI como tal corresponde a Libia, África. Entonces es como extraño de que Microsoft me esté enviando algo de una página de África. Ella comienza a ver algo sospechoso. No necesariamente tengo que saber ese punto LI de dónde es, pero pues lo normal es que dijera .com, .es, .latam, etcétera. Y lo tercero, en caso de que a mí me llegue un mensaje de estos, o a cualquier usuario le llegue un mensaje de estos, la idea es que se haga el proceso de verificación desde la página oficial. Entonces acá me están diciendo que hay una actividad sospechosa, no voy a ingresar a este enlace, independiente que yo lo vea sospechoso o no, sino simplemente voy a ingresar al navegador y voy a ingresar a la página oficial desde el navegador, no desde el enlace que me está llegando ahí. Esas son algunas recomendaciones. Y seguimos acá con nuestro caso de estudio. Entonces se nos están solicitando buenas prácticas para darle seguridad a nuestra base de datos. Entonces, bueno, como ya dijimos, lo primero, obviamente cambiar la contraseña que viene por defecto, en el caso de que haya sido contratada una empresa independiente para hacer el desarrollo de la base de datos. Entonces aquí tenemos una serie de consejos. Esos consejos fueron tomados de Oracle. Y acá tenemos el primero, que nos dice que separación de tareas. Entonces aquí esta separación de tareas, la idea es que hayan varios usuarios, no un único usuario que administre la base de datos. Y la idea es que cada usuario tenga acceso a digamos, a un determinado módulo de la base de datos. Tenemos la siguiente que dice usuarios nombrados. Entonces aquí básicamente esto hace alusión que cada usuario no debe, digamos, cada administrador de la base de datos no debe compartir su usuario y contraseña con otro administrador. Esto es gravísimo. Gestión de cuenta SysDBA.
Esto hace alusión de que las bases de datos tienen algo que llamamos el superadministrador. Es un administrador que tiene el control total de toda la base de datos. Entonces, que una sola persona tenga ese control total es peligroso. Puede que esa contraseña caiga en manos equivocadas y sería grave porque de esa manera tienen acceso a toda la base de datos. Entonces, la idea es que nunca darle a ningún usuario ese tipo de privilegio, a excepción de que sea un caso de mantenimiento, de actualización de base de datos que sea específicamente necesario, pero de lo contrario, en lo posible no utilizar ese tipo de privilegios. Privilegio mínimo. Entonces aquí la idea de esto es que a cada usuario que yo cree dentro de la base de datos, la idea es otorgarle únicamente los privilegios necesarios, no ponerle privilegios de más que no vayan a ser necesarios. Y protección de auditoría. ¿Esto a qué hace alusión? Cada vez que se le haga un proceso de auditoría a la base de datos, la idea es que se vaya haciendo todo un control estricto, haciendo una verificación, una documentación de qué se hizo, cuándo se hizo, por qué se hizo, qué fallas se encontraron, qué correctivos se tomaron, para en base a eso, en caso de que haya un incidente o un problema, poder verificar qué fue lo que pasó con las auditorías. Esta es la protección de auditoría. Punto número 11. Vamos a hablar de las CSIR. Esto es el acrónimo de Computer Emergency Response System. En español, equipo de respuesta ante emergencias informáticas. Entonces, estos equipos son grandes organizaciones que le dicen en caso de que haya algún incidente grave, poder intentar mitigar, poder intentar minimizar los problemas que pueda estar generando esa falla. Digamos, en el caso de una entidad bancaria que reportan que hay múltiples accesos, que no sé, que están sacando dinero de las cuentas de una manera masiva. Entonces la idea es de intentar frenar esa falla que se está presentando de seguridad. ¿Qué tipo de CSIR hay? Tenemos de tipo académico, comerciales, gubernamentales, estructuras críticas, infraestructuras críticas, nacionales y militares. Bueno, acá en Colombia básicamente tenemos los principales CSIR. Tenemos uno que es del gobierno, se llama del gobierno digital MINTIC, es de tipo gubernamental. Tenemos el de la Policía Nacional, de tipo gubernamental, y tenemos el de Asobancaria, de tipo privado. Esos son los principales CSIR en Colombia. Y bueno, entonces acá ya tenemos la bibliografía que respalda la información que les estoy compartiendo. Bueno, entonces esto es lo que yo les quería compartir. Eso fue lo que trabajamos en esta tarea. Y bueno, eso es todo. Hasta una próxima.